Muy buenas noches, estamos dando inicio en esta noche a Integración Nacional a través de las pantallas de Family TV, aquí con dos invitados más que especiales tratando de un tema muy interesante que es sobre psicología, que es la depresión y el suicidio, y nuestros invitados son dos psicólogos. Muy buenas noches Fabio, muy buenas noches Jessica, es un privilegio tenerlos aquí en esta noche. Muy buenas noches, es un gusto, ¿verdad? El gusto es nuestro de estar presente aquí en esta noche para compartir un tema tan especial, tan actual y tan importante en nuestra actualidad. Sí, un cordial saludo, es realmente un privilegio estar aquí y para hablar de un tema tan importante, ¿verdad? Muy bien, nosotros vamos a ir dinámicamente hablando de esto, que sin dudas es un tema que muchas personas tienen algunos preconceptos, muchas personas no saben de qué se trata, muchas personas dicen que es una cosa que simplemente no existe, pero es un tema real, es un tema muy actual, y que en las últimas semanas nosotros vimos principalmente en las redes sociales un caso de un muchacho que se llamaba David, y en nuestra ciudad, David Campos, y él quitó su vida. Nosotros vamos a saber lo que es la depresión, pero vamos también a hablar de ese caso. Fabio y Jessica vamos a entender un poquito, si Fabio después quiere decir algo también sobre ese caso. Y yo quiero entrar con la pregunta diciendo a ustedes, muchas personas de repente no saben, Fabio y Jessica, qué es la depresión, y tampoco entienden porque es un tema muy amplio. Y la pregunta de entrada es, ¿qué es la depresión? Y si de repente usted puede dar algunos datos estadísticos, Jessica. Dale. Sí, la depresión es un trastorno del estado de ánimo, ¿sí? Ella afecta cómo la persona se siente, está triste o con sentimientos de vacío la mayor parte del tiempo. Además de eso, también afecta su capacidad para sentir placer, para disfrutar de las actividades que antes solía disfrutar. Es el diagnóstico más común que se realiza dentro de lo que es la parte clínica. Afecta mayormente a mujeres, un poco más que a hombres, y es la principal causa de incapacidad por un trastorno mental, según la OMS, Organización Mundial de la Salud. Además de eso, la depresión es muy común que venga acompañada de otro trastorno, no solo depresión, sino que suele venir más del 50% con un trastorno de ansiedad acompañado, y también otros trastornos como el abuso de sustancias o trastornos de la personalidad. Excelente. Jessica, quiero para que la gente entienda más o menos, o sea, la depresión hace con que la persona, ella ya no disfruta más de la vida. Básicamente eso es lo que quiere decir, ¿verdad? O sea, ella, aunque esté rodeada de personas, ella se siente aún sola. Eso más o menos. Exactamente. Ella tiene dificultad para disfrutar o sentir interés por actividades que antes ella sentía. A veces confundimos con que hay que tener un motivo para que la persona esté triste. En el caso de la depresión, no. A veces no hay ningún motivo. Simplemente no logra sentirse feliz o disfrutar de las actividades que antes disfrutaba. ¿Y cuáles son las principales causas, Jessica? Bueno, las causas varían bastante. O sea que son principalmente tres. Principal, el factor químico en el cerebro, que son, hay una anomalía en la transmisión, en los neurotransmisores, que son la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, que son los neurotransmisores responsables del bienestar, de la felicidad, ¿sí? Entonces la persona que tiene depresión tiene un déficit en esos neurotransmisores. Además, también hay anomalías en la formación del cerebro. Existe una disminución en el hipocampo y en el lóbulo frontal, ¿sí? O sea que el cerebro anatómicamente de una persona con depresión es diferente del cerebro de una persona sin depresión. Eso como que nos hace tener una tendencia a desarrollar el trastorno, pero lo que mayormente determina es mi visión negativa del mundo, de las experiencias, de mí mismo y principalmente del futuro. O sea que tengo esta tendencia biológica
pero si yo percibo el mundo de una buena manera, tengo pensamientos adaptativos, funcionales, entonces probablemente no desarrolle el trastorno. Pero si tengo una visión negativa de que nada es favorable, sentimientos de inutilidad, entonces es muy probable que yo desarrolle esa patología, aliado mucho a un ambiente disfuncional, ¿verdad? A obstáculos, a dificultades, pero no siempre, eso no es un factor desengatillante, pero no determinante. Pero licenciada, decime una cosa, por ejemplo, eso es que en la parte del cerebro de la persona vemos que falta cierto tipo de químicos y que es diferente de una persona normal, pero en muchos casos la gente no entiende eso, ¿verdad? La gente dice, me siento triste, la famosa depre, pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son las principales causas? Ustedes que tratan diariamente con personas de diversas nacionalidades, religiones y etcétera, ¿cuáles son las principales causas, así, las más comunes que llevan a una persona a ese estado? ¿Sería de repente un fracaso o, no sé, una pérdida amorosa? Tantas cosas que nosotros podemos resaltar, y me viene en la mente de un caso de un señor que justamente era muy conocido aquí en la ciudad, un hombre muy millonario, y él se quitó su propia vida también. Sí. O sea, aún en el dinero la persona no pudo, con todo lo que él tenía, el poder económico que él tenía familia, tenía todo, pero él se quitó su propia vida. O sea, entonces, ¿qué es lo que principalmente así son los casos que más vienen a ustedes? Sí, excelente pregunta. Como dije, el factor químico nos predispone a desarrollar, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que yo desarrolle la forma que yo pienso acerca de esa situación que estoy viviendo, de la vida? Porque la persona con depresión no necesariamente tiene que tener un motivo, sino que va a sentirse triste si su cerebro no está funcionando bien. O sea, sí o sí, no importa si ella está bien con todo, de repente le viene y simplemente se siente triste. No. Pasa por un proceso cognitivo, por un proceso de pensamiento. ¿Qué pasa? Esa persona, ella evalúa de forma negativa su vida. Tiene pensamientos de que no logra ser feliz. Nadie la ama. Nadie le ama, que es un inútil, o quizás que todo sea su culpa, ¿sí? Esas son las clases de pensamiento que la persona tiene. Entonces, yo tengo esa predisposición, pero mis pensamientos son los que determinan si voy a desarrollar o no un trastorno, un cuadro clínico. Exactamente. Entonces, digamos que todo empieza por una tristeza, básicamente. Sí. Pero, licenciado Fabio, si usted nos puede explicar, ¿cuál es la diferencia entre una depresión y una simple tristeza? Asimismo, realmente se confunde mucho la diferencia entre la depresión y la tristeza. Incluso hoy en día está mucho en moda de que todos salen diagnosticándose, ¿verdad? A sí mismo o a los demás. Entonces, salen y dicen, mira, fulano está con depresión, o yo estoy con depresión, o hasta mismo, fulano es bipolar, por ejemplo, ¿verdad? Y justamente por eso, por las emociones, hay una diferencia entre estado de ánimo y una emoción, ¿verdad? Por ejemplo, la tristeza es una emoción que todos nosotros experimentamos ante una pérdida, ante cualquier situación desagradable, ¿verdad? Sin embargo, algunos individuos se ponen tristes y pronto se recuperan, ¿verdad? Empiezan a experimentar otras emociones también. Sin embargo, una persona que está con el estado de ánimo bajo y persiste ese estado de ánimo, ella está propensa a desarrollar, ¿verdad? A entrar en un cuadro de depresión. Como dijo la compañera Jessica, siempre hay una predisposición biológica para eso, pero tenemos los desencadenantes, que serían generalmente pérdidas, ya sea la pérdida de un ente querido que ya se fue, cuando se termina un relacionamiento, la pérdida de un amigo o también una pérdida material. Uno perdió el trabajo, está en una quiebra financiera. Entonces son pérdidas que
aquellas personas que tienen una predisposición genética a desencadenar depresión, es ahí donde muchas veces aparece el cuadro de depresión. O sea, solo para que nosotros entendamos un poquito. Hay personas que tienen una predisposición a ser depresiva. O sea que supongamos que tenemos 2 personas aquí. Nosotros la examinamos su cerebro, ¿verdad? Y hay personas que biológicamente ya llevan dentro de ellas como si fuera una tendencia a la depresión. Así mismo. Y eso es hereditario. Eso viene de generación en generación. Por eso personas que tuvieron padres, familiares con cuadros de depresión son mucho más propensas a desencadenar esos cuadros, porque hay una predisposición genética para eso. Pero sí, generalmente hay un factor desencadenante, lo que hace con que aparezca la depresión. Asimismo, generalmente en el caso de la depresión son las pérdidas. Así mismo. Pero licenciado, ¿qué hace con que esa persona, porque por ejemplo, hay personas que hasta por su perrito se deprimen, ¿verdad? Y no es algo que nosotros podamos así simplemente no entender a esa persona porque tal vez le amaba a su perro y etcétera. Pero también hay pérdidas grandes como de una madre, de una esposa, y la persona se pone enlutada. ¿Y qué hace con que la persona se mantenga en ese trastorno? Eso es un punto bastante interesante. Los factores, eso fue comprobado científicamente, que los factores que hacen con que un individuo se mantenga en un cuadro depresivo son el aislamiento y la inactividad. Cuando el individuo él se aísla socialmente por la depresión, ¿verdad? No quiere ver a nadie, quiere estar solo, muchos quieren quedarse solo en sus piezas, y entonces van dejando de salir de casa, de ver a personas, no quieren ver a nadie, y eso hace con que se depriman más y más. Y también la inactividad, porque como no tienen ganas de hacer las cosas, ellos paran de hacer, paran de trabajar muchas veces, paran de hacer sus actividades del hacer, y eso todo va haciendo con que el individuo esté inactivo, esté aislado, y obviamente, ¿verdad? No somos seres que fuimos hechos para estar solos, ¿verdad? Necesitamos estar en constante actividad, necesitamos estar en contacto con las personas para que podamos sentirnos bien. Excelente. Nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos con ese tema tan resaltante que es la depresión, para que muchas personas entiendan un poco más y sepan cómo de repente lidiar con ese tipo de problemas. Es realmente una clase gratuita que nosotros estamos teniendo aquí con esos 2 psicólogos que están aquí en la región de Santa Rita desempeñando un bellísimo trabajo. Entonces ya volvemos aquí con Integración Nacional a través de las pantallas de Family TV. Estás viendo Family TV, construyendo familias. Bienestar y salud. Un programa ideado para toda la familia. Todo lo referente a la salud y la enfermedad. Consejos y orientaciones útiles de prevención para una mejor calidad de vida. Todos los lunes, de 19:30 a 20:30 horas. Por Family TV, Canal 33. Pandolfo, Sociedad Anónima, con la misión de satisfacer la gran demanda de materiales de construcción, siendo uno de los más grandes del país, con un amplio depósito que asegura un stock constante en todo momento, con una flota de 40 vehículos de transportes, asegura la entrega de materiales en perfecto estado y a tiempo. Es importador y distribuidor de las marcas de cerámicas, porcelanatos, cementos, argamasas, forros PVC, accesorios de baño, cocina. Entre las diversas marcas se encuentran Portinari, Eliane, Nano, Gres, Cristoforletti, Secafi, Itagres, Delta, Fiorano, Ideale, Celit, GAM, Ceramfix,
del Plas, Cemento Itambé, Decol, entre otros. Como importador, Pandolfo cubre a todo el país, desde la casa matriz ubicada sobre la ruta sexta kilómetro 216 del barrio Campiñas Verde de Santa Rita, Alto Paraná, y la sucursal Campo 9, kilómetro 206. Pandolfo, Sociedad Anónima, ayudando a construir tu sueño. Integración Nacional, un programa de entrevistas, debates e informaciones, agrícola, educación, económico y social. Jueves 20 horas por Family TV. Noche de cine, todos los lunes 20 horas. Película con sanos valores, apto para todo público por Family TV. Si buscas calidad en productos, marcas y servicios, te esperamos en Casol. Casol Auto Center, con lo último en tecnología para alineación en 3D, balanceo, montaje y suspensión. Casol Truck Center, alineación, balanceo, suspensión para camión. Casol Cubiertas, cubiertas nuevas de todas las marcas para motocicletas, autos, camionetas, camiones y maquinarias. Contamos con baterías de todas las medidas, de las marcas Moura y Kral. Casol Cubiertas, Barrio Campiñas Verdes, sobre Ruta Sexta. Teléfonos 0673-220-286 y 0983-619-350. Mundo Infantil, con historias bíblicas de contenido educativo para niños y niñas. Lunes a viernes, 11 y 16 horas, por Family TV. Construyendo familias. Muy bien, estamos de vuelta aquí con el licenciado Fabio y la licenciada Jessica, que nos están hablando sobre un tema muy relevante que es la depresión. Y en esta noche nosotros estamos entendiendo un poco más qué es lo que pasa por la mente de una persona que está en ese trastorno. Y mi pregunta ahora va para Jessica. ¿Cómo saber si hay una persona que tiene o no tiene depresión, Jessica? Sí, bueno, vamos entonces a comentar un poquito los síntomas que los familiares o quien vive cerca puede estar prestando atención. Como ya se mencionó, principalmente el bajo estado de ánimo, ¿sí? Y la incapacidad de la persona en sentir placer. O sea que como que vos le invitas a salir, ya no quiere, empieza a aislarse, deja quizás actividades que antes solía disfrutar, y se siente como en un estado de ánimo depresivo, un vacío. ¿Qué otros síntomas tiene la persona? Esos dos son los principales. Otros síntomas son, tiene dificultad para dormir, ¿sí? Puede no lograr dormir, despertar varias veces a la noche, o también puede dormir en exceso, querer pasar todo el día durmiendo, ¿sí? Son dos extremos que puede presentar la persona con depresión. Está también la pérdida de ganas de comer, consecuentemente pérdida de peso. Algunas personas presentan también irritabilidad, están como siempre nerviosas, a flor de piel, ¿sí? Otro síntoma que es el más preocupante, que son las ideas suicidas. La persona con depresión, dependiendo de lo que es la gravedad, va a llegar en un momento que va a presentar las ideas suicidas. Primero siempre empieza con ideas de muerte, como que ya no vale la pena vivir, no aguanto más eso, frases del estilo. Y después como que ya van concretando, diciendo formas en las que podían quitarse la vida. Me voy a comprar un arma, me voy a matar, me voy a tirar del puente. Es como que la planeación hasta llegar al acto, ¿verdad? Jessica, frisando un poquito
en los síntomas. Nosotros ya lidiamos un poquito con personas que de repente tuvieran depresión y algunas se presentaban cortes en su piel, cortes en sus pulsos, en sus piernas, y principalmente niñas de una edad aproximada de 11 hasta 17 años que hacían ese tipo de práctica. ¿Y cómo ustedes califican este tipo de prácticas? O sea, ¿dónde entra eso dentro de la depresión? Okay. El acto de la automutilación es más frecuente en trastornos de límite de la personalidad que en la depresión. Ese acto de cortarse superficialmente es un poco diferente a lo que es la idea suicida, ¿sí? Colgándose con armas, maneras más peligrosas y objetivas de quitarse la vida. Excelente. Hay distintos síntomas, nosotros vimos, pero Fabio, ahora nosotros queremos hablar necesariamente, ¿cuáles son los tipos de tratamientos para la depresión? Asimismo, los tratamientos es una combinación de dos tratamientos así más generales, ¿verdad? La psicoterapia y los fármacos, que serían por un especialista en el área, que son los psiquiatras. Entonces, esta combinación es el tratamiento perfecto para los cuadros de depresión. Los cuadros leves, a veces solamente con psicoterapia ya se consigue remediar. Pero los cuadros ya moderados, severos, sí o sí, tiene que estar en conjunto con la medicación, porque el individuo ya no consigue dormir, ya no tiene apetito, o como dijo la licenciada, duerme demasiado o come demasiado, también puede suceder. Y también, ¿verdad? Como estuvimos hablando un poco antes en los bastidores, el papel de la espiritualidad también es bastante importante, ayuda mucho a las personas. Sin embargo, no es, si solamente se toma el factor espiritual, muchas veces no es suficiente por las anomalías de los neurotransmisores de dopamina, serotonina, noradrenalina. O sea que aunque se haga un tratamiento, de repente, supongamos que una persona va a una determinada iglesia, ya sea la católica, evangélica, espírita, no importa. Pero si la persona se va a un lugar donde ella puede tener una fe, eso la va a ayudar, obviamente. Pero necesita sí o sí de un acompañamiento médico, en este caso un psicólogo. Siempre que la depresión es moderada a severa, sí o sí, porque ya necesita de la medicación. Muchas veces lo que hacen las iglesias, los líderes espirituales, es hacer más o menos el trabajo que nosotros hacemos, que es trabajar las distorsiones cognitivas, los pensamientos irracionales que tienen las personas. Pero obvio que siempre es buena una ayuda profesional, porque el profesional estudia para eso, entonces él sabe dónde exactamente hay que intervenir en esos casos. Perfecto, licenciado Fabio. Jessica, ahora nosotros queremos entender un poco más cómo una persona ella toma la decisión, ella se despierta y dice, hoy yo voy a quitar mi propia vida. Nosotros tuvimos un amplio... ¿Saben por qué nosotros traemos para que la gente que esté en casa vea cómo se puede entender un poco más de esto? Porque los últimos tiempos nosotros vamos siendo afectados por una rutina, vamos siendo afectados por las redes sociales, donde son cosas muy superficiales, y en las redes sociales mismo que son tan grandes en el mundo, hay cosas como grupos como de Ballena Azul, que netamente impulsionan a las personas para que quiten su propia vida. Y también tuvimos casos como acá en Santa Rita, ya son creo que más de 6, 7 casos así en menos de 2 años, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces es un tema muy importante para que la gente entienda en su casa qué es lo que está sucediendo con nuestros jóvenes, qué es lo que está sucediendo con la familia. Entonces, ¿qué es lo que despierta ese deseo dentro de la persona para que tome una decisión como esta, Jessica? Sí, 90% de las personas que llegan a cometer suicidio padecen de alguna patología mental. O sea que
Generalmente es la depresión, ¿sí? 15% de las personas que tienen depresión llegan a cometer suicidio. Después están otras patologías como el abuso de sustancias, ¿sí? Ingerir drogas o alcohol en niveles elevados puede llevar a la persona a tener una pérdida de conocimiento, de realidad, y puede llegar a cometer ese acto. Es más común, el suicidio afecta, o sea que se llega a lo concreto más con hombres que con mujeres. Porque los hombres eligen maneras más letales de cometer ese acto, armas o colgarse. Las mujeres generalmente tienen intentos fallidos porque usan maneras más blandas, ¿sí? Que es, como se dijo, tomar medicamentos o quizás cortarse las venas. Entonces, es algo que la persona tiene que tener un trastorno mental generalmente, y empiezan los síntomas de la ideación suicida, donde la persona va a empezar a ver su futuro como que algo sin esperanza, no va a mejorar, siempre va a ser así, jamás va a lograr salir de eso. Otro síntoma es la persona se siente inútil y como que culpable de todo eso, entonces empieza a tener las ideas suicidas. Licenciado Fabio, quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Cuál es el papel de la familia en este caso? Hay una persona con depresión en la casa, todos perciben, es el famoso diagnóstico de casa, ¿verdad? Que uno percibe que está mal esa persona porque su semblante está bajoneado y etcétera. Porque vemos que en muchos casos, principalmente en la familia, la gente dice, bueno, esto no es para nada, esto le falta trabajo, surgen comentarios, diferentes tipos de comentarios. Entonces, ¿cuál es el papel de la familia en encontrarse con una persona que tiene depresión dentro de su casa? El papel de la familia es de extrema importancia en esos casos, porque son los que están alrededor de las personas que padecen, ¿verdad?, el trastorno todo el tiempo. Entonces, ellos son los que perciben los cambios bruscos en el comportamiento, ya sea de los jóvenes o de algún familiar que padece el trastorno. Entonces, lo ideal es siempre estar atento ante esos síntomas que dijo la licenciada Jessica, cuando la persona ya no consigue dormir o quiere dormirse todos los días, el día entero, ¿verdad? Ya no tiene apetito, se siente triste todos los días, ¿verdad? La mayor parte del día, y ya no puede recuperarse, ya no quiere salir. Entonces, así mismo. Entonces, ni todos los casos, ¿verdad? Pero algunos sí está la irritabilidad también. Entonces, los padres tienen que estar atentos a esos cambios bruscos en el comportamiento de los hijos y procurar una ayuda profesional. Porque sí o sí los profesionales están capacitados, tienen estudios para saber cuáles son las intervenciones necesarias en esos casos. Y la familia muchas veces no consigue hacer mucho para redimir, ¿verdad?, ese tema, el malestar del individuo. Que de repente no van a saber cómo tratar con una persona así y a veces al intentar ayudar acaban que hacen que se vuelva peor todavía el estado de la persona. Entonces siempre buscar una ayuda, en este caso ya sea de alguien que entienda del asunto, ¿verdad? En este caso los psicólogos o alguien que pueda realmente intervenir de una manera que pueda ayudar, me imagino. Sí. El hecho de juzgar no ayuda para nada, ¿verdad? Solemos escuchar, no te ayudas luego, vos quieres sentirte así, no haces nada para cambiar. Entonces, esa clase de comentarios no favorece que la persona se anime, ¿sí? Por eso la importancia de buscar un profesional, porque realmente, como hay la base química, ella no logra sentirse mejor. Entonces necesita medicación para dar un aumento en su estado de ánimo, para ahí empezar entonces lo que es la psicoterapia y empezar a cambiar los factores que mantienen su trastorno. Licenciada, igual nosotros estábamos hablando, y ya hablamos al inicio, en este último caso de que infelizmente y trágicamente tuvimos la pérdida de más un joven de aquí de la ciudad de Santa Rita que se quitó su propia vida. Nosotros no sabemos lo que pasaba en su mente, ¿verdad? Pero podemos entender que de repente lo que la gente necesita es una ayuda sincera, alguien que esté a su lado
para ayudarle y no para juzgarle en este caso, ¿verdad? Me imagino que sea más o menos lo que usted quiere decir. Y licenciado Fabio, si usted quiere dejar unas recomendaciones generales para la familia y para que la gente que nos está mirando entienda. Eso es. Bueno, para la familia entonces es realmente si el joven o el familiar pide ayuda, porque pasa mucho. Yo en consultorio recibo a muchos jóvenes que llegan y dicen, mira, tuve que venir escondido de mi papá y de mi mamá, porque si yo les dijera que estuviera viniendo en un psicólogo, me iban a decir que estoy loco o se iban a pelear conmigo. Y esos jóvenes, muchos de ellos ya estaban con ideación suicida y por eso buscaron ayuda profesional, ¿verdad? Entraron en contacto y algunos dicen, ¿verdad? Mira, pero no avisa a mis padres porque me van a retar o qué sé yo. Entonces pienso, es una lástima que un hijo, ¿verdad?, tenga que esconder de los padres que él necesita ayuda profesional. ¿Y qué pasa? Muchas veces el joven no dice para los padres lo que realmente está pasando dentro de él, porque muchas veces no consiguen, ¿verdad?, hablar de sus dificultades, sus problemas, tienen vergüenza y no dicen para los padres y entonces ellos no llevan tan a serio. No, podemos esperar, las cosas van a mejorar. Es una fase nomás. Es una fase nomás y el joven ya está con ideación suicida. Creo que el clásico, ¿verdad? Es una fase nomás. Sí, ¿qué pasa? En la adolescencia es muy común que los jóvenes disminuyan un poco su estado de ánimo, empiezan a aislarse, ¿verdad? Es famoso el adolescente como que está siempre en su cuarto. Tenemos que tener mucho cuidado entre lo que es normal y cuando empieza a ser patológico, ¿verdad? Entonces, en la duda, busquemos ayuda. Y en el caso también vamos a hablar de un tema, si nosotros entramos en eso vamos a tardar toda la noche, pero un breve lapso a hablar de eso también. ¿Qué papel está la red social en eso? ¿Qué papel cumple la red social en estos casos, verdad? Porque yo le conocía una vez a una persona que ella como que tenía 1000 likes en su foto en su Facebook y simplemente ella se sentía sola, se sentía vacía. ¿Y cómo ustedes ven la red social en este caso? No sé quién puede responder. Bueno, puede ser, depende del punto de vista en lo que miremos. Puede ser un aliado, o sea que si la persona busca páginas de psicoeducación en donde encuentra apoyo con otras personas que también sufren esa patología y buscan ayuda, ¿sí? Pero también puede ser un enemigo, digamos así, porque buscamos una falsa felicidad, ¿verdad?, en las redes sociales, buscamos sentirnos queridos al querer los likes y posteamos fotos donde sabemos que vamos a conseguir más, ¿verdad? Pero es una falsa sensación de felicidad y dentro de poco eso va a pasar a la persona y puede venir los pensamientos, por ejemplo, en el Facebook tengo un montón de amigos, pero acá yo no tengo nadie, estoy sola. Entonces otra vez entra el papel de los pensamientos, en donde la persona evalúa de forma negativa y empieza otra vez a sentirse más y más triste. Perfecto, excelente. De esta manera nosotros vamos terminando nuestro programa en el día de hoy. Quería agradecer la presencia de ustedes dos, quizás sea ahora ya con un escenario un poco más renovado y vamos a ir haciendo más programas de este tipo, siempre trayendo algo de relevancia a toda la ciudadanía que siempre nos mira ahí a través de las pantallas de Family TV. Entonces muchas gracias Fabio, muchas gracias Jessica, no sé si ustedes quieren decir alguna cosa todavía. Queremos realmente agradecer, ¿verdad?, la oportunidad y la preocupación también con la ciudadanía, porque son temas que realmente hay que ser hablado, hay que psicoeducar a las personas al respecto de esos temas, porque muchos errores, ¿verdad?, pasan porque la gente no tiene conciencia de lo que realmente son los trastornos psicológicos, qué realmente pasa, qué sucede, cómo funciona, y entonces cuando uno sabe, es ahí donde él puede cambiar, ¿verdad? Entonces agradecemos y felicitamos al mismo tiempo al canal, ¿verdad?, por la invitación. Jessica. Exacto, es lo que Fabio dijo. La educación o la psicoeducación es el principal factor en donde una persona pueda identificarse
y saber que algo le está pasando, ¿verdad? Y a partir de ahí buscar ayuda. Entonces creemos que es excelente esa oportunidad que hemos tenido, porque la persona al tener conocimiento es donde puede cambiar, como dijo Fabio. Excelente. De esta manera nosotros terminamos Integración Nacional en esta noche y volvemos todos los jueves aquí a partir de las 20 horas. Te esperamos, no pierdas, porque siempre vamos a traer algo aquí que te llame la atención y algo que necesitas escuchar. Muchas gracias.